Pues vamos a ir empezando, si os parece bien. Lo primero de todo, deciros que esta sesión va a ser grabada, posteriormente la podremos ver en la web de la EC. Y antes de presentar a las dos ponentes de esta mesa, deciros que por favor mantengáis los micrófonos cerrados para que el sonido sea de mejor calidad. Las preguntas, deciros que las podéis hacer a través del chat. Al finalizar la sesión, las compañeras las contestarán. Sin más preámbulo, paso a presentaros a la primera ponente de la sesión titulada Predicción de la descomposición mediante el uso del algoritmo de GERLogic y la inclinación del sueño. Empezamos con Laura Aroca Fernández. Laura es enfermera graduada por la Universidad de Valencia desde el 2013, dedica su carrera profesional al área de la cardiología y desde el 2016 exclusivamente en el servicio de electrofisiología y estimulación cardíaca en el Hospital Universitario La Ribera de Alcira y actualmente está cursando la tesis doctoral. Bienvenida y cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias, Susana. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a Susana y demás organizadores por la organización de esta webinar y espero que sea del interés de todos los asistentes. Nada, sin más preámbulos, voy a comenzar con la presentación. Voy a hablar del algoritmo GERLogic y del trabajo conjunto entre las dos unidades, la unidad de insuficiencia cardíaca y la de estimulación, que es donde a día de hoy ejerzo mi función laboral. Mi primera parte, digamos que os voy a comentar las características más técnicas, vamos a hablar un poquito del algoritmo, vamos a ver cómo trabaja, en qué consiste, y luego lo que sí que voy a explicaros es un poco cómo funcionamos a nivel de nuestro hospital, a nivel interno, cómo es un poquito nuestro protocolo de trabajo, la experiencia que llevamos durante este año y algunos meses. Y después ya daré paso a mi compañera, que ya hablará más específicamente de lo que es la unidad y del trabajo que ha supuesto, la carga de trabajo y todos los datos que hemos sacado hasta fecha de hoy. Bien, como todos creo que conocemos, el impacto que tiene la insuficiencia cardíaca en nuestros días es de vital importancia, o sea, no solo por el tema de la calidad de vida de los pacientes, sino por el tema de la morbilidad y la mortalidad y las hospitalizaciones que conlleva, ¿no? O sea, al final creo que hoy en día es una de las patologías cardíacas más relevantes. Sí que es verdad que a día de hoy se considera una enfermedad crónica y la problemática de esta patología, más que ella en sí misma, son las agudizaciones, ¿no? Entonces, un poco lo que queremos evitar es estas agudizaciones porque es lo que provoca mayor impacto a nivel del paciente y a nivel sanitario. De ahí, o sea, de esta gran problemática, es por lo que nos hemos planteado el uso del algoritmo, ¿vale? Bueno, sin profundizar mucho en lo que es la fisiopatología de la enfermedad y demás, pero bueno, sí que me gustaría dejar claro, para quien no esté tan metido en el tema de la insuficiencia cardíaca, es ver un poquito la sintomatología o cómo diagnosticamos estas agudizaciones sin el uso del algoritmo, o sea, en lo que sería un seguimiento clínico por parte de los profesionales sanitarios. Al final, cuando un paciente se descompensa, un paciente con insuficiencia cardíaca se descompensa o su primer inicio, pues lo que vamos a tener en primer lugar es esa bajada del gasto cardíaco, ese aumento de presiones de auriculares por ese llenado inefectivo. O sea, al final son datos clínicos que obviamente a nivel visual o a nivel objetivo, nosotros como sanitarios es más difícil predecir, visualizar en una consulta, ¿no? ¿Cuándo detectamos esas descompensaciones o esa enfermedad a priori? Cuando ya es más evidente, o sea, cuando ya hay un aumento de peso en el paciente, cuando ya hay una sintomatología, disnea, fatiga o ya hay una repercusión a nivel de actividad del paciente. Esos serían los signos, síntomas que nosotros sí que vamos a poder objetivar, o si no, ya es cuando el paciente acaba en hospitalización, que esto es lo que queremos evitar, o sea, que la descompensación llega a sus fases más graves y, por lo tanto, disminuir morbilidad y mortalidad. ¿De acuerdo? Pues bien, este es un poquito el objetivo que nos hizo comenzar a usar el algoritmo de GERLogic, ¿vale? ¿Qué es el algoritmo? Pues al final es la suma de varios sensores que están incluidos en los desfibriladores, en concreto de la casa comercial Boston, ¿vale? Son los únicos desfibriladores que cuentan con este algoritmo. Sí que es verdad que algunos puede sonar que hace años pues otras casas comerciales sacaron un sensor exclusivo, ¿vale? En el caso de la casa comercial Medtronic, antiguamente usaban el famoso Optibol, no sé si alguno lo llegasteis a emplear o suena, que lo que hacía era evaluar la impedancia torácica simplemente.
La diferencia con el sensor, el algoritmo GearLogic, es que el uso de un solo sensor se estuvo evidenciando de que no era válido para predecir descompensaciones. Había muchos falsos negativos y por lo tanto había mucha sobrecarga de trabajo sin ninguna viabilidad clínica. ¿El GearLogic en qué consiste? En la suma de varios sensores. Entonces, lo que va a hacer el GearLogic es unir 5 sensores, ahora veremos específicamente los que son, ¿vale? Algunos los tenéis aquí ya, tonos cardíacos, impedancia torácica, y luego además los desfibriladores pueden añadir sensores externos que llamaremos gadgets, como por ejemplo el peso, que también es de vital importancia controlar, o las tensiones arteriales, ¿vale? Profundizando un poquito más en el GearLogic, os explico en esta diapositiva de aquí para que veáis cómo funciona. En el cuadro rosa lo que tenemos es los 5 sensores que forman GearLogic, ¿vale? Son esos exclusivos. Los dos últimos, frecuencia respiratoria y tonos cardíacos, son exclusivos de los desfibriladores de Boston, ¿vale? El resto de casas comerciales no cuentan con ellos. El resto, impedancia torácica, nivel de actividad y la frecuencia cardíaca nocturna, sí que los podemos encontrar en otros desfibriladores de otras casas, ¿vale? Estos 5 sensores lo que se hacen es integrar en un algoritmo inteligente y de ahí aparece el sensor GearLogic, ¿de acuerdo? No se puede modificar los otros, no podemos activar uno, desactivar otro, o sea, siempre van a evaluar esos 5 sensores, ¿de acuerdo? Y lo que nos va a dar es un valor numérico que es el con el que vamos a trabajar, ¿vale? Un umbral numérico que se ha estudiado para ver cuándo es una sensibilidad adecuada y una especificidad adecuada, y es ahí con lo que vamos a trabajar. Ahora lo veremos. Luego tenemos otros sensores accesorios, ¿vale? Son los que tenéis en la segunda línea, serían el peso, la tensión y la inclinación nocturna, ¿vale? El peso y la tensión arterial son gadgets externos que se pueden añadir de forma adicional, simplemente se conectarían con el desfibrilador de forma Bluetooth. Y lo que es el sensor de la inclinación sí que lo tenemos incluido dentro del propio desfibrilador, hay que activarlo, ¿vale? Nosotros, en nuestra unidad, nos pareció muy interesante cuando comenzamos a usar el algoritmo el activar este sensor, porque estudios a nivel nacional no lo incluían y comentándolo con la compañía de insuficiencia cardíaca, pues nos pareció muy relevante ver el tema de la inclinación nocturna, dato que hasta fecha de hoy solo obteníamos de forma subjetiva, ¿vale? Con la cantidad de almohadas o con la expresión del paciente, ¿vale? Pues con esto vamos a tener una valoración objetiva de esa inclinación nocturna. Y luego, bueno, pues tendríamos otros sensores que cuentan todos los desfibriladores, que esto pues no voy a entrar en detalles porque todos los conocéis, como serían la frecuencia, esa carga de tensión de taquicardias auriculares, fibrilación o porcentajes de estimulación biventricular, ¿vale? Bien, como os comentaba, el sensor GearLogic como tal está integrado por estos 5 sensores y lo que nos da es un valor numérico. Se ha establecido un umbral límite de 16, o sea, cuando el umbral de un paciente sobrepasa el número 16, nos saltaría una alerta, ¿de acuerdo? Por debajo, el paciente está estable, no lo considera como predictor de descompensación y por encima, lo que nos está diciendo el algoritmo es que posiblemente ese paciente se pueda descompensar, ¿vale? Ahora veremos más detalles y lo explicaremos, ¿vale? Pero antes quiero daros unas pequeñas pinceladas técnicas de los 5 sensores que conforman el algoritmo para que entendáis un poco cómo crea ese perfil. ¿Qué midemos? En primer lugar, los tonos cardíacos. Los tonos cardíacos lo que me van a aportar es información sobre el llenado ventricular y sobre las presiones auriculares. En concreto, lo que evalúa mediante un acelerómetro el desfibrilador son los tonos S1, S3, ¿vale? O sea, el S1 lo que me va a dar es la referencia de esa contracción ventricular. Cuanto más bajita, pues obviamente me está diciendo que hay una debilidad a nivel de esa contracción, y el S3 lo que me está diciendo es que si aumenta, está aumentando el llenado, esas presiones auriculares, o sea que serían 2 parámetros muy fiables indicativas de descompensación de insuficiencia cardíaca. Esto obviamente, como os comentaba antes, pues a nivel clínico lo tenemos más difícil de percibir, obviamente se pueden medir, pero hasta oídos expertos y con práctica pues no es fácil, ¿no? El escuchar y el medir estos tonos, y obviamente pues no es una práctica clínica que podamos hacer de forma rutinaria en la consulta. Pues con el desfibrilador, con el algoritmo, él solo ya nos aporta este parámetro. En cuanto a la respiración, lo mismo, o sea, tiene un sensor que lo que me va a medir es la frecuencia respiratoria
Y obviamente cuando hay una descompensación de insuficiencia cardíaca, pues lo normal es que aumente esa frecuencia, ¿vale? Puede ser un aumento en el número de respiraciones o un aumento a nivel de intervalos, ¿vale? Me daría igual, pero bueno, cuando él considera que hay un aumento de esa frecuencia, pues me desestabilizaría la gráfica y por lo tanto también indicativo de descompensación de IC. El tercer sensor sería la frecuencia cardíaca nocturna, ¿vale? El desfibrilador se crea también una media de las frecuencias cardíacas nocturnas en función también de comparándola con la basal que debería de tener el paciente, y cuando aumenta esa frecuencia cardíaca nocturna, pues considera que puede haber también una descompensación. A nivel de la actividad, pues obviamente lo que va a evaluar es cuando hay un descenso de esa actividad del paciente, obviamente creándose un perfil previo, ¿vale? O sea, un paciente al igual que tiene una vida bastante sedentaria, pues obviamente se va a crear ese perfil y sería cuando descendiera dentro de sus parámetros normales, ¿vale? Y el último sería la impedancia torácica, que yo creo que es el más conocido por los asistentes a nivel de evaluación de insuficiencia cardíaca. Y la impedancia torácica es lo que me da es la cantidad de líquido que puede haber acumulado dentro de a nivel torácico. Este sensor, cuando se comenzó a usar con otras casas comerciales de forma aislada, comentaros que no daba muy buenos resultados porque obviamente el tema del fluido intratorácico, la acumulación de fluido, no se ha estudiado, se no ha evidenciado en distintos estudios que sea significativo de descompensación, porque, por ejemplo, implantes, infecciones u otros procesos daban lugar a esa acumulación de líquido y, por lo tanto, no había correlación exclusiva con IC, ¿vale? Pues bien, obviamente los desfibriladores también tienen un sensor para medir esta impedancia. Cuanto más bajita, pues obviamente lo que me está diciendo es que más cantidad de líquido hay a nivel torácico, ¿de acuerdo? Pues bien, estos serían técnicamente los 5 sensores, como os he dicho, se combinan, no se puede excluir ninguno de ellos en la valoración, en la evaluación del algoritmo, y lo que me va a hacer el GearLogic es un perfil de cada uno de ellos, que ahora veremos exactamente cómo funciona. Como os comentaba antes, nosotros hemos añadido el tema de la inclinación, ¿vale? La inclinación durante el sueño, que era un parámetro estudiado únicamente, registrado únicamente en las consultas de forma subjetiva con las almohadas de los pacientes, y ahora activándolo en el desfibrilador, hay que configurarlo, pues obtenemos de forma objetiva los grados con los que duerme el paciente. O sea que va a ser un parámetro añadido de información que también me puede predecir el tema de la descompensación, ¿vale? Este sensor se está estudiando, digamos que no hay tantos estudios como con el GearLogic, porque muchos hospitales que están llevando estudios, análisis del sensor, no me han incluido el tema de la inclinación, y nosotros lo que estamos llevando a cabo en nuestro hospital también adicional es un estudio de predicción de la inclinación con respecto a las descompensaciones, ¿vale? Obviamente en el estudio inicial que es el Multisense, que ahora os daré 2 pinceladas para que veáis de dónde surgió, sí que se estudió que los pacientes que tenían una inclinación mayor a 29,2 grados, pues presentaban disneas paroxísticas nocturnas u ortopneas, ¿vale? Entonces, nada, a raíz de ese dato, pues nosotros lo que hemos hecho es registrarlo, tomarlo como referencia, y vamos a estudiar las descompensaciones con las alertas por umbral elevado de GearLogic y ver la correlación con la inclinación en todos nuestros pacientes. Como os he dicho, la inclinación está incorporada en los desfibriladores, pero no viene activada, ¿de acuerdo? Aquí tenéis unas diapos para si a alguien le interesa o en un futuro quisiera incluir este dato adicional. Es muy sencillito, obviamente sí que habría que citar al paciente porque se hace a través del programador de Boston, y nada, sería citar al paciente en consulta, y cuando colocamos el cabezal se nos abre la página de inicio del programador. A la parte derecha tenemos la lupita de salud, de extras. Ahí si clicamos nos saldría esta pantallita, ¿vale? Pues en la lupita pone insuficiencia cardíaca. Directamente nos saldría esta ventanita y, como veis, lo único que tengo que hacer es activar, poner en OR el sensor, ¿vale? Hay que hacer una primera calibración para que el DAI tenga la referencia en posición de decúbito, o sea, en 0 y en 90 grados, ¿vale? Si nosotros clicamos en la lupita de aquí, en calibrar, me aparecería esta ventana. En primer lugar, hay que indicar en qué lado de pectoral tenemos el desfibrilador, derecho o izquierdo, y después calibraríamos con estas flechitas de aquí la postura.
primero en bipedestación o sedestación, ¿de acuerdo? La calibración tarda escasos 5 segundos y una vez finaliza esta postura, pasaríamos a la posición de decúbito, ¿de acuerdo? Lo mismo, iniciaríamos la calibración con la flechita que tenemos aquí, en 3, 5 segunditos tendríamos la calibración establecida, ¿vale? Para confirmar, siempre os aparece al finalizar la fecha y con esto ya tendríamos activado nuestro sensor, ¿vale? Bien, y ahora es lo que os iba a comentar. O sea, ya hemos explicado a nivel técnico los sensores que incluyen el algoritmo, cómo funcionan, qué miden, pero os preguntaréis, ¿y cómo se crea esa alerta? ¿Cómo salta? ¿Cómo se descompensa? Pues bien, cuando nosotros implantamos un desfibrilador Boston, lo que se crea, siempre y cuando tengan incluido el GearLogic, lo que se crea es un perfil inteligente, ¿vale? O sea, digamos que el algoritmo estudia al paciente, o sea, cada paciente ya sabéis que tiene un perfil, hay gente con más nivel de actividad, menos, más descompensados o menos, ¿vale? Entonces lo que me hace el algoritmo simplemente es estudiar a esa persona. O sea, cada sensor le va a dar un valor, ¿de acuerdo? Esto tarda en torno a 2, 3 semanas, incluso hasta un mes, ¿vale? Hasta que el algoritmo estudia muy bien el perfil de ese paciente, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tiene bien estudiado el algoritmo al paciente, de ahí es cuando él considera que ha habido una descompensación de alguno de los sensores, me hace saltar la alerta, ¿vale? Que sepáis que el sensor es dinámico, o sea, si ese paciente, imagino, sufre una agudización con algún episodio de descompensación y empeora su situación basal, o sea, su funcionalidad, el algoritmo vuelve a estudiar el perfil de ese paciente, creará un nuevo perfil y a raíz de ahí podremos volver a ver nuevas descompensaciones. O sea que es algo muy dinámico, ¿de acuerdo? Como os he comentado, no es programable. O sea, nosotros simplemente lo podemos activar, desactivar, pero no podemos modificar ninguno de los 5 sensores que están incluidos, ¿vale? Bien, como os comentaba, os voy a explicar un poquito brevemente, o sea, no voy a entrar en muchos detalles a nivel estadístico del estudio, pero que sepáis que el algoritmo se diseñó mediante un estudio llamado el estudio Multisense, el cual definió, ¿no? Perfiló el algoritmo y luego hizo un estudio prospectivo para ver la eficacia de aplicación de ese algoritmo a nivel clínico, ¿no? O sea, al principio lo que se usó pues, fue un grupo de 500 pacientes y a raíz de este grupo pues, se perfiló lo que es el tema del umbral, se vio la sensibilidad y demás para aplicarlo luego a nivel clínico. Se hizo un segundo estudio, como os comentaba, prospectivo, para estudiar ya el algoritmo aplicado y de ahí ya se evidenció la eficacia de predicción de esa descompensación por parte del algoritmo, ¿vale? Comentaros, el umbral, como os he dicho antes, salta cuando sobrepasa la línea 16. Se estableció ahí, ¿por qué? Porque se vio una sensibilidad lo suficientemente alta, ¿vale? En torno al 70 para predecir eventos de descompensación D y C, pero sin sobrecargar el trabajo, ¿vale? Porque al final, si estamos detectando todos los episodios de descompensación, pero nos estamos sobrecargando a nivel sanitario, pues obviamente tampoco es una herramienta válida a nivel clínico, ¿vale? Entonces, se estableció en ese valor numérico para justificar una carga de trabajo viable, pero que obviamente que hacemos el mayor número de descompensaciones posibles, ¿vale? Entonces, como veis aquí, con ese umbral establecido en 16, pues se consiguió que las alertas, las falsas alertas, a lo largo del año, pues fueran menores a 2 pacientes al año, ¿de acuerdo? Y luego, dato también muy interesante, pues, para que no os asustéis, no os salte la alerta de ostras, tengo que mirar la alerta en 24 horas. No, ¿vale? Como habéis visto en la página, los que llevéis seguimiento remoto os habéis dado cuenta de que es una alerta amarilla, de seguimiento amarillo. Por lo tanto, no es nada urgente, ¿vale? Como podéis ver ahí, el estudio Multisense estableció que con un umbral en 16 tenemos 34 días pre-descompensación para tratar al paciente. ¿Vale? O sea que a los 34 días, si no he hecho ninguna acción en ese paciente una vez haya saltado el umbral 16, pues ese paciente se descompensaría gravemente y acabaría en hospitalización, ¿de acuerdo? O sea que, como veis, tengo un margen de tiempo muy amplio para trabajar una vez salte la alerta. Así que, por ese aspecto también, tranquilidad, porque no hace falta un seguimiento diario de todas las alertas GearLogic, ¿vale? Bien, sí que para casos
específicos que se consideren en ciertas situaciones, el umbral sí que es modificable. O sea, yo puedo subir o bajar mi umbral por encima o por debajo de 16. Yo no os lo aconsejo, o sea, la casa comercial tampoco lo aconseja, ningún estudio hasta fecha de hoy lo ha modificado, porque, como os he dicho, los datos analizados con este umbral son muy válidos y las hospitalizaciones que nos han hecho, que han estado fuera del Gearlogic han sido mínimas. Entonces, no se aconseja variarlo, pero bueno, si tenéis algún paciente en concreto que por lo que sea muy estudiado y sabéis que pues, por encima de 18 es cuando salta, pues se podría hacer, ¿vale? Pero vamos, nosotros como a nivel de experiencia no aconsejamos el modificar ese umbral. Bien, vamos a entrar ya a ver qué es una alerta. O sea, ya hemos visto toda la parte técnica, más específica del sensor, pero ahora vamos a ver la parte práctica, a nivel clínico, qué es lo que hacemos, ¿no? Cuando recibimos una alerta, bueno, y cómo la recibimos. Pues bien, antes que nada os enseño un claro ejemplo para que veáis un poquito qué es lo que vamos a ver. Luego, de todas maneras, tenemos un par de casos clínicos reales, ya de pacientes de nuestra propia clínica, para que veáis un poco la evolución y la correlación de esa gráfica con el evento clínico. Este, por ejemplo, sería un paciente extraído del estudio Multisense que lo que me evidencia es que saltó la alerta día X, ¿vale? A partir de 16, como os he dicho, salta. Y como veis, el umbral se mantiene bastante estable hasta que llega un momento en el que la gráfica se eleva. Obviamente, a más umbral es indicativo de mayor descompensación, o sea, esos 5 sensores se han descompensado más. Como veis, es gradual, ¿vale? Al final, este paciente estuvo en alerta 40 y tantos días, pero no fue hasta el final cuando sufrió la hospitalización. O sea, esto es para que volváis a ver que tenemos un margen bastante amplio de tiempo para intervenir en ese paciente antes de que acabe en hospitalización, ¿de acuerdo? Y también para que veáis esa combinación de sensores, ¿vale? El Gearlogic no va a saltar por un solo sensor descompensado, como os comentaba antes. En el paciente B, por ejemplo, no habría salto de alerta, no sería el paciente anterior. ¿Por qué? Porque todos los sensores, bueno, en este caso tenemos aquí los tonos, la respiración y la impedancia, todos los sensores se mantienen estables, salvo la impedancia que hubo un momento puntual que descendió. Este paciente obviamente no nos va a saltar la alerta, porque el algoritmo no lo considera como predictivo de descompensación. Es un valor puntual y por lo tanto desechable, ¿vale? En cambio, el paciente A estaría en correlación con la alerta que os he enseñado anteriormente y aquí sí que podemos ver cómo se correlaciona ese aumento de umbral Gearlogic con una descompensación de los tonos S3, S1, con ese aumento de respiración nocturna y con esa disminución marcada de la impedancia. O sea, ha habido una modificación de 3 sensores de forma significativa para que salte esa alerta, ¿de acuerdo? O sea, que así sería un poquito el funcionamiento. Y obviamente, no todo lo que nos llegue va a ser una alerta real. Obviamente, hemos hablado de falsos positivos, pero como os he dicho, el número es mínimo, ¿de acuerdo? Nosotros lo que hemos clasificado las alertas en varios grupos en función de lo que hemos recibido hasta ahora. O sea, nosotros hemos tenido alertas inexplicables, eso es que nos ha saltado una alerta, pero no ha habido ninguna explicación clínica ni por parte del paciente ni a nivel analítico que nos haya justificado esa alerta. ¿Vale? Luego mi compañera Mireia os comentará más nuestros datos específicos, pero yo os digo que han sido mínimas las alertas en que no ha habido justificación clínica, no solo por IC. Luego tendríamos las alertas reales o sí justificadas. Estas son las que, obviamente, cuando hemos contactado con el paciente, ha habido una explicación clínica, ya sea por descompensación de IC o por otros motivos clínicos. Y dentro de las reales o justificadas, pues hemos tenido alertas relacionadas con casos de IC con descompensación y otras alertas que obviamente han sido producidas por o bien situación del paciente o bien otros cuadros clínicos que después pondremos algún ejemplo, ¿vale? Ya sean cuadros respiratorios, infecciosos o simplemente una sobrecarga de trabajo del paciente, ¿de acuerdo? O sea, cualquier causa que no esté relacionada con una descompensación de IC. Bien, ¿cómo trabajamos? O sea, al final, la parte práctica del Gearlogic, ¿en qué consiste? ¿Qué hago con esa alerta? ¿Cómo la gestiono? ¿Cómo la registro? Aquí es donde vamos a ver un poquito cómo trabajamos en nuestro hospital. O sea, al final ha sido un poco la experiencia del día a día,
y el sentarnos, reunirnos, las dos unidades, lo que nos ha hecho elaborar este protocolo de trabajo, ¿no? Bien, en primer lugar, como os comentaba antes, recordar, si salta una alerta, no hay que correr, o sea, al final hay que establecerse un día de registro, quien tenga consulta remota, pues aprovechar ese día, nosotros hacemos eso, ahora lo comentaré, y si no, pues ponerse un día de análisis de las alertas y esa semana no hace falta intervenir. Hay muchos hospitales que trabajan a la semana siguiente porque no hay que correr, ¿vale? O sea, al final, en el estudio Multisense también lo que nos evidenció es que menos del 1% de las alertas acabaron en hospitalización en los primeros 3 días. O sea que menos de un 1% es una cifra efímera, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos margen, eso es lo primero. Y luego también hay que tener muy en cuenta el perfil de cada paciente. O sea, al final yo pienso que el trabajo conjunto de ambas unidades es muy bueno porque que cuando empecéis a trabajar, quien empieza a trabajar con el algoritmo, veréis que cada paciente es un mundo y al final si te conoces el paciente, pues ya sabes cómo trabajar con esa alerta, si hacer una llamada telefónica, si hacer una visita presencial, si ese paciente no le voy a hacer nada porque lo voy a revisar en 3 semanas porque ya lo conozco. Entonces, es muy, muy, muy importante el individualizar en estos casos, obviamente, contar con la ayuda de insuficiencia cardíaca, que al final son los que mejor se lo manejan y la mayoría de alertas son por estas causas, ¿vale? Bien, volvemos al tema de la alerta. ¿Cómo nos llega? Indispensable consulta de monitorización remota, ¿vale? O sea, la condición es obviamente pacientes portadores de edad y desfibriladores Boston, que yo creo que a fecha de hoy casi todos ya por años tienen la opción del algoritmo y luego obviamente tenemos que llevar seguimiento remoto por parte de las unidades, ¿vale? En principio nosotros en nuestro hospital lo que hacemos es la unidad de electrofisiología cardíaca es la que se encarga de la revisión de esas alertas y del registro, de los parámetros y demás, pero en otros hospitales sí que es cierto que se encarga la propia unidad de insuficiencia cardíaca revisar las alertas, el registro de los datos y la evaluación del paciente, ¿vale? O sea, yo pienso que el trabajo conjunto es mucho más a menos porque al final nosotros tenemos mayor experiencia en el tema de monitorización, aunque IC se puede formar igual, es más, mi compañera se ha formado en el tema del remoto para poder formar parte y al final ha sido una distribución de trabajo, pero para trabajar de forma más correcta y más dinámica, pero se puede llevar por parte de ambas unidades, ¿de acuerdo? Entonces esto ya es a gusto de cada hospital y obviamente de opciones y de posibilidades. Bien, esto es lo que veríamos, quien trabaje con la Casa Comercial Boston, esta página les sonará de seguimiento remoto. Esto es lo que recibiríamos cuando nos salta una alerta de Gearlochi, ¿vale? Nosotros aparte nos hemos creado un grupo de pacientes, como lo tenéis aquí, en el que tenemos toda la clínica incluida. A día de hoy tenemos 72 pacientes incluidos en Gearlogic. Y nada, nos saltaría una alerta como cualquier otra alerta de seguimiento remoto. Y esta sería la página, la pestañita de salud es la que me está indicando el algoritmo Gearlogic, ¿vale? Este es un paciente nuestro, es un ejemplo para que lo vierais, cómo se va creando el perfil de esa gráfica. Obviamente este es el umbral 16, todo lo que está por encima es descompensación y cuando sale de la alerta, que eso no lo he comentado, que sepáis que tiene que bajar a 6, ¿vale? O sea, no tiene que bajar a 16, ahora tiene que bajar a 6 porque se ha establecido un periodo de latencia hasta que el paciente vuelva a estar perfectamente fuera de peligro de descompensación. Se ha establecido así por el estudio. Entonces, que sepáis que no os va a desaparecer de alerta hasta que no baje de su umbral, ¿de acuerdo? Pero bueno, como veis, desapareció la alerta y obviamente puede volver a entrar porque, como os he comentado, son pacientes muy inestables, muy cíclicos, que a la mínima se pueden agudizar, ¿vale? Entonces, lo que hay que evitar es ese empeoramiento, ¿de acuerdo? Bien, aparte de la gráfica y del valor numérico, que es lo más visual, es lo primero que vamos a encontrar, si seguimos bajando la página de Gearlogic en la pestañita de salud, veremos esto. Estos son gráficas específicas de todos los sensores, ¿vale? Aquí tenéis los tonos cardíacos, la impedancia, frecuencia respiratoria, o sea, todos los sensores que hemos comentado los tendríamos a nivel gráfico y a nivel numérico reflejados más abajo, ¿vale? O sea, que encima luego podemos estudiar qué se ha descompensado exactamente en nuestro paciente. ¿Vale? Pero bueno, en el día práctico con ver el umbral nos sobraría y el gráfico. Esto es el registro que hacemos, o sea, para nosotros es mucho más cómodo utilizar un Excel en el que registramos
el valor numérico, la inclinación, la analítica que hacemos de control, la acción, la sintomatología, el tratamiento, ¿vale? Incluso las observaciones que podemos hacer, porque es mucho más rápido, mucho más visual y para nuestra forma de trabajar ha sido mucho más práctico, ¿vale? Que escribir en nuestro sistema informático de enfermería, de desarrollo. No es práctico. Aquí aparte podemos llevar un seguimiento lineal de cada paciente, porque como os he dicho, el paciente puede estar en alerta perfectamente 40 y 50 y 60 días, ¿vale? O sea que como forma de trabajo, mucho más práctico un registro de Excel. Y nada, simplemente, pues una vez tengamos registrada nuestra alerta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Averiguar la causa, obviamente. O sea, al final nuestro objetivo es simplemente evitar que se descompense mi paciente. Lo que hemos visto a nivel de nuestra experiencia es que las causas más frecuentes son fisiológicas, o sea, la mayoría de casos por tema de insuficiencia cardíaca, mucha falta de adherencia al tratamiento, educación sanitaria, han sido las intervenciones más destacadas, pero bueno, luego eso lo explicarán más en detalle, ¿vale? Y también hemos visto casos de eventos agudos por otras patologías, neumonías, infecciones, temas de anemias, retornos venosos, sangrados, etcétera. Y también por tema de resincronización, el tema de la FA, también hemos tenido algún caso, ¿vale? Que luego comentaremos porque fue un caso chulo. Y lo menos probable han sido las causas técnicas del propio desfibrilador, o sea, la parte de arritmias como tal, que existen obviamente, pero es lo menos probable. Además, nosotros no nos hemos encontrado, por suerte, en ningún caso, ¿vale? Lo más frecuente cuando salta una alerta es el tema fisiológico y también un poco lo comento por respaldar el tema de la importancia del trabajo con IC, ¿vale? Bien, aquí lo que os muestro es exactamente el algoritmo de trabajo que llevamos a cabo en nuestro hospital. Lo que hacemos nosotros es una revisión todas las semanas. Nosotros tenemos consulta de seguimiento remoto los miércoles y por lo tanto aprovechamos para revisar también las alertas de Gearlogic. Lo que hacemos es registrar, o sea, estudiar tanto las alertas que tengamos como, obviamente, el dato del sensor. Si tenemos un paciente en situación de alerta, o sea, con un índice mayor a 16, lo que hacemos es registrarlo en el Excel, lo citamos a nivel presencial, pero porque hacemos una analítica de control en nuestro hospital, o sea, nos gusta, lo que estamos estudiando también y lo que nos gusta ver es correlacionar el tema de los parámetros bioquímicos, o sea, el K125, el ProBNP, con esa alerta. De momento, la correlación es bastante buena y lo dicho, luego Mireia también os aprofundizará en este dato, pero bueno, que sepáis que la consulta presencial es por ese control analítico, ¿vale? En cuanto a la consulta para la evaluación del paciente, nosotros estamos combinando la consulta telefónica y la presencial, ¿vale? O sea, al final la anamnesis depende de la semana, depende de la afluencia que tengamos de trabajo y la disponibilidad, pues la podemos hacer de ambas maneras, ¿de acuerdo? Porque al final la analítica de control se puede mandar a extracciones sin problema, ¿vale? Entonces, tenemos esas dos formas de trabajo. Obviamente hacemos la anamnesis, depende cómo veamos la situación del paciente. Muchas veces la primera semana, al igual hay causa, pero con educación dietética la hemos solucionado. Otras veces no hay ni causa, pero eso no significa que el alerta vaya a desaparecer. Lo que tenemos que seguir es estudiando a ese paciente. Por lo tanto, a la semana lo revisamos, hayamos hecho alguna aplicación, algún tratamiento o no, ¿vale? A la semana, si mi paciente me ha salido de alerta, lo que voy a hacer simplemente es registrarlo, ¿vale? Y pasará a seguimiento rutinario semanal. Yo pongo que mi paciente ha salido de alerta y fin del episodio. Pero lo más normal, lo más frecuente es que esa alerta persista. Entonces, ¿qué voy a volver a hacer? Consulta telefónica o presencial, lo mismo, individualizando a cada paciente en función de lo que me haya encontrado previamente o lo que me encuentre ese día, ¿vale? Si obviamente si no hay cambios clínicos o los episodios clínicos son por temas no relevantes, no causa cardíaca, pues obviamente no voy a hacer más intervención que educación sanitaria y explicar al paciente una serie de medidas y lo volveré a evaluar. De normal lo volvemos a evaluar en 3 semanas, pero obviamente el control del umbral lo hacemos semanal, porque hay veces que ese umbral puede aumentar y por lo tanto volvemos a llamar al paciente para ver si ha habido alguna incidencia añadida o ha empeorado su situación clínica, ¿vale? Y si la alteración clínica existe y encima es cardiológica, ahí es cuando ya pasamos a actuar y en muchas ocasiones pues contamos también con la participación de la parte médica y iniciaremos tratamiento que obviamente pues, bueno, dependerá de la gravedad de la situación y de la causa
que hagamos un tratamiento menor, una modificación de fármacos, o ya ese paciente requiera una hospitalización o un tratamiento más a largo plazo, ¿de acuerdo? Bien, para un poco resumir todo lo que registramos y toda la información que nos aporta, porque al final, como os he dicho, o sea, nosotros comparamos, analizamos todos los datos, toda la información que obtenemos con el algoritmo y con las analíticas, ¿vale? Que sepáis que es eso, que nosotros al final nos creamos un perfil de ese paciente en función del índice de Heart-Logik. Cuanto más elevado, pues obviamente me está implicando más descompensación. La inclinación del sueño también le damos mucho valor. Es más, tenemos algunos pacientes en los que el Heart-Logik no ha aumentado, se mantiene estable una vez ha saltado la alerta, pero la inclinación sí, de repente ha pegado un salto brutal, se ha duplicado esos grados y por lo tanto nos ha sobresaltado y hemos llamado a ese paciente para ver si la causa ha sido por algún motivo clínico o simplemente es que el paciente esa noche le apeteció el subirse las almohadas, ¿vale? Que hemos tenido algún caso de eso, de no, es que esta noche me ha apetecido ponerme 3 almohadas, pero no ha habido ningún tema de disneas, ni fatigas, ni ninguna causa clínica, ¿vale? Entonces también le damos mucha importancia al tema de la inclinación y en nuestra revisión semanal lo evaluamos. Y luego, obviamente, pues también estudiamos la analítica, ¿vale? Siempre vemos que no hay una correlación con el ProBNP, la verdad es que ha sido muy buena hasta la fecha. El K125, que es otra hormona que me evidencia descompensación, la verdad es que no ha sido elevada y es lo que esperábamos porque se eleva ya en estadios más congestivos, o sea, por lo tanto que esté bajita nos ha dado buenas esperanzas. Y luego, bueno, registramos todos los parámetros analíticos que nos interesa cara a pacientes con IC, como el sodio, la creatinina y demás, ¿vale? Al final es para un mayor control y un mayor estudio de ese paciente. Y por curiosidad, que sepáis, como estamos tan metidos en el tema de la inclinación y del sueño, a fecha de hoy también estamos pasando, cuando hay un salto de alerta, el tema de la escala del insomnio de Atenas, que es una escala de valoración del insomnio del paciente, para ver si hay también cómo afecta esa alerta, esa supuesta descompensación o futura descompensación a la calidad del sueño del paciente, por un poco ver también la influencia, ¿no? Cómo influye más. Esto es más que nada ya propia experiencia del hospital, pero bueno, pues si a alguien le interesa y tiene más curiosidad, que sepáis que también lo estamos haciendo y veremos a ver qué sale. Y nada, ya para finalizar y dar paso a mi compañero, os voy a enseñar 2 casitos que hemos tenido a lo largo de este tiempo para que veáis un caso práctico y veáis la correlación con la parte clínica, ¿no? Esta es una de nuestras pacientes que saltó la alerta el 9 de abril, ¿vale? Como veis, todos suelen saltar bastante bajitos, en 16. Aquí, como veis, tenéis los sensores, cuál ha sido la descompensación de cada uno de ellos. Y bueno, pues nuestra paciente a priori pues no presentó ninguna clínica. Sí que es verdad que tras semanas de control empezó a presentar disnea y al final en la segunda semana pues nos dimos cuenta de que lo que le pasaba es que no resincronizaba de forma correcta. O sea, había caído el BP en torno al 70-80% y obviamente había empezado con la fatiga y era a causa de una EFEA, ¿vale? Entonces a esa paciente pues le planteé una ablación del nodo, ¿vale? Que se realizó más o menos un mes después, ¿vale? Obviamente por temas de gestión de agendas de quirófano no va a ser inmediato, pero bueno, como os digo, hay tiempo, ¿vale? Esto es lo que os muestro aquí, o sea, nosotros registramos esta alerta, ¿vale? Nuestra paciente sería la que está en moradito, registramos todo, fecha de inicio, todos los valores, fecha de analítica, estos serían los valores del NT-proBNP de nuestra paciente cuando saltó la alerta, o sea, como veis por encima de 1000, o sea, es un dato bastante marcado, o sea, nos confirmó esa posible congestión de nuestra paciente, ¿vale? Entonces, con esto pues la seguimos muy de cerca, como la ablación del nodo no iba a ser inmediata, fue seguida por la compañera de insuficiencia cardíaca, que la mantuvo muy estable, como habéis visto en la gráfica, hasta el día de la ablación, y por lo tanto no se nos descompensó. O sea, la mujer tenía fatiga, pero ahí estuvo aguantando hasta que conseguimos citarla en una visita presencial en la unidad de arritmias, ¿vale? O sea, ahí tendríamos nuestra paciente, la seguimos siguiendo todas las semanas, ¿vale? Hasta que finalmente pues, se hacen las pruebas pertinentes y se le realiza la ablación del nodo. Al final conseguimos que nuestra paciente pues, saliera del estado de alerta el 6 de junio con un umbral de 1, ¿vale? Y esto es un segundo caso, ¿vale? Que tuvimos también, este es reciente, hace poco, lo mismo. Paciente que el 4 de octubre nos salta alerta Heart-Logik en 19, se le llama y a fecha de salto de la alerta el paciente no refiere ningún signo, ningún síntoma ni ningún cambio en su estilo de vida.
Por lo tanto, nosotros lo único que hacemos es registro, ¿vale? En este caso no pudimos hacer analítica, obviamente hay pequeños contratiempos a veces en la práctica clínica y pues, tema vacaciones, tema trabajo, pues bueno, a rajatabla es imposible llevarlo todo, pero bueno, la vida real es lo que hay. Pero bueno, nosotros registramos nuestro paciente, ¿vale? Como es, este paciente tiene una inclinación bastante marcada, es un paciente con problemas en el sueño, con insomnio, lleva CPAP, ¿vale? De ahí la inclinación tan alta. Y nada, nosotros seguimos nuestro paciente, a la semana lo volvimos a llamar y casualmente nos contó que estaba con COVID. O sea, cuadro respiratorio, presentaba disnea bastante marcada, disnea nocturna, y obviamente pues aquí no pudimos hacer ninguna intervención a nivel de IC. O sea, nuestro paciente simplemente lo que hizo fue seguimiento a nivel de respi, ¿vale? Y nada, nosotros lo controlamos hasta que finalmente el 13 de noviembre pues bueno, recuperó toda su funcionalidad respiratoria y el paciente nos salió de alerta, ¿vale? Y nada, con esto pues voy a dar paso ya a la parte más específica de insuficiencia cardíaca y que pase a mi compañera. Bueno, pues muchas gracias, Laura. La verdad es que es una magnífica exposición y, bueno, me parece magnífico lo que nos has expuesto porque al final poder compartir dos unidades y poder tener esa compenetración es un avance para el paciente con insuficiencia cardíaca. Luego, si queréis en las preguntas, lo tratamos un poquito mejor, que seguro que la gente se anima a preguntaros cosas. Voy a dar paso a Mireia Benavent, que es enfermera graduada por la Universidad Católica de San Vicente Mártir. Desde el 2018 dedica su carrera profesional al área de cardiología como enfermera referente en la unidad de insuficiencia cardíaca y rehabilitación cardíaca en el Hospital Universitario La Ribera de Actira. Así que cuando quieras, Mireia, pues puedes empezar. Buenas tardes, ahora sí, se me oye bien, ¿no? Sí, se te oye perfecto. Bueno, pues, primero pues agradecer que nos hayáis permitido pues, este webinar y compartir nuestra experiencia. Pues es un lujo también contar desde la humilde práctica clínica lo que hacemos cada día y estamos muy contentas de lo que hacemos las dos juntas en el hospital, así que vamos a ello. La insuficiencia cardíaca sabemos que es un problema médico importante. Los que nos dedicamos a la insuficiencia cardíaca tenemos que lidiar con estas descompensaciones agudas todos los días y sabemos el pronóstico negativo que tiene para el paciente, para su calidad de vida, para, para la implicación del profesional y el coste de los recursos sanitarios. HeartLogic es una herramienta que nos permite trabajar en esta descompensación precoz de la ICE incipiente, que es donde debemos de trabajar, permitiendo este tratamiento ambulatorio, el abordaje de la descompensación antes de que sea grave, porque una vez es grave y hay presencia de síntomas, hemos llegado un poco tarde. Y esto HeartLogic nos ayuda pues, a reducir estas hospitalizaciones, los costes, mejorar la calidad de vida, que al final con nuestros pacientes es lo que necesitamos. El perfil del paciente que tenemos en las unidades es un perfil que estaría, pues, tiene afectación cardíaca, presenta síntomas, signos en función también de la situación clínica que presenta en cada época, la evolución de su enfermedad. Son pacientes que requieren mucha intervención, mucho tratamiento. Son pacientes que van a estar entrando y saliendo de nuestras consultas en la unidad de insuficiencia cardíaca, los tenemos recurrentemente allí. Pero no solo eso, o sea, esa no es la única parte importante de la carga de trabajo. Es que, como vemos en el gráfico este de abajo, es un estudio epidemiológico de insuficiencia cardíaca, vemos que la insuficiencia cardíaca es un problema muy importante, abarcamos mucha cantidad de pacientes. De hecho, es un desafío sociosanitario, tiene una gran prevalencia, está en aumento la incidencia y esto todo va ligado a factores como la cronicidad de la enfermedad, que la insuficiencia cardíaca presenta la fase final, constituye la fase final de muchas afecciones cardíacas. El envejecimiento progresivo de la población también hace que esto cada vez sea más así y la mejora en el diagnóstico y en el tratamiento. Con lo cual, esto en los países industrializados los datos que hay reflejan que suponen entre el 1 y el 2% de los presupuestos sanitarios destinados a la insuficiencia cardíaca y la mayoría de ellos atribuibles a las hospitalizaciones. Estamos hablando de un volumen muy importante y tenemos que tener presente que la historia natural de nuestros pacientes va a ser
esos episodios de estabilidad van a estar interrumpidos por estas descompensaciones. Y todo esto va un poco relacionado pues, con el aumento de la presión de llenado cardíaco y la reducción del gasto cardíaco, con que resulta pues, esta congestión sistémica o pulmonar o hipoperfusión. Entonces, todo esto va a llevar a que la enfermedad vaya progresando, va a haber un aumento de la mortalidad y aumento de la carga. Los objetivos con estos pacientes siempre van a estar en la misma línea. Prolongar estos periodos de estabilidad, detectar y evitar estas descompensaciones y así garantizando pues, esta mejora de la supervivencia. Las descompensaciones que presentan nuestros pacientes no tienen una única causa, nos gustaría mucho, y van relacionadas con muchos factores. Claro, son un montón de enemigos con los que lidiamos diariamente en las consultas y aunque educamos mucho a nuestros pacientes e invertimos mucho en eso, hay muchas causas que no podemos controlar. Por ejemplo, en este estudio nos muestra un gráfico muy chulo en el que vemos qué porcentajes de hospitalizaciones van relacionados con qué factores precipitantes, en qué carga representan. Pues las infecciones pulmonares representan una carga importante de las hospitalizaciones, otras infecciones, como sea pues, una úlcera, que hemos tenido pacientes con alerta con una úlcera vascular maltratada y que hubiese terminado ingresada en el hospital. El tema de las anemias también es un tema que para la insuficiencia cardíaca está encima de la mesa. Un paciente anémico es un paciente que se descompensa. Las comorbilidades, nuestros pacientes pues, no suelen ser pacientes única y exclusivamente con patología cardíaca. La insuficiencia renal, con ellos vamos a trabajar mucho de la mano. Las arritmias también son unos factores desencadenantes de descompensaciones. La reducción del tratamiento, las transgresiones dietéticas, el cambio en los estilos de vida, aunque parezca que son porcentajes pequeños, están muy presentes en el día a día en nuestros pacientes. Hay estudios que hablan que los seguimientos a largo plazo, o sea, un paciente bien seguido a largo plazo está mejor adherido, pero obviamente no podemos seguir pacientes a lo largo del tiempo de manera programada. Entonces, hay estudios que observan que hay abandono del tratamiento o errores en la administración del tratamiento con el tiempo, y esto va a ser factores desencadenantes de descompensación. Y con las alertas de HeartLogic lo que podemos hacer es detectar estas necesidades, establecer el tratamiento y un correcto abordaje. Así estas descompensaciones menores de IC pues intervienen y se corrigen, evitando las indeseadas hospitalizaciones. En cualquier programa de insuficiencia cardíaca nos encontramos que el principal objetivo es el detectar la descompensación precoz, el manejarlo con las recomendaciones oficiales, hacer este seguimiento estructurado, todo encaminado a reducir la mortalidad y la hospitalización. HeartLogic nos permite trabajar a este nivel porque la clave para la prevención de la descompensación de la insuficiencia cardíaca es el reconocimiento y el tratamiento precoz de esta retención de líquidos incipiente, ya que cuando llegamos a tratar al paciente con signos y síntomas, pues ya tenemos una descompensación fetén, ya llegamos tarde. Y HeartLogic es una herramienta fiable, ya que determina estos cambios fisiológicos sutiles asociados a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca y permite intervenir en el momento adecuado. El hecho de que el algoritmo es una herramienta que permite hacer un seguimiento basado en las alertas nos permitió también desarrollar un flujo de trabajo entre la unidad de arritmias y de insuficiencia cardíaca, de manera que éramos más eficientes, evitábamos seguimientos en paralelo, optimizábamos recursos, de manera que cuando saltaba la alerta el paciente es citado en la consulta de insuficiencia cardíaca y se va haciendo un seguimiento estructurado, garantizando pues esa valoración del paciente, ese seguimiento y ese tratamiento en el caso de que sea necesario. El protocolo es el que os ha explicado mi compañera antes. Nos permite hacer un seguimiento programado y nosotros en el caso del Hospital de la Ribera lo citamos. Esta cita, que tiene la excusa de la analítica, nos viene genial porque el paciente viene, le vamos a valorar, le vamos a hacer anamnesis y muchas veces, claro, aunque telefónicamente también, gracias al COVID, nos hemos hecho muy expertos en la gestión de los pacientes,
siempre a los enfermeros nos gusta ver y tocar a los pacientes. Y el hecho de que vengan les ayuda mucho a ellos y a nosotros. Pero bueno, seguimos el protocolo y la verdad es que no ha supuesto una carga de trabajo importante. Mi compañera Laura se encarga de registrar en la base de datos. Yo dejo registrado en la historia clínica todo lo que se ha extraído de esta visita, sea telefónica o sea presencial. En la mayoría de casos ha sido presencial, con lo cual dejamos un registro en su historia clínica y en la base de datos, de manera que vamos haciendo el seguimiento del paciente con muchas garantías. El seguimiento posterior a esta primera visita va a ser igual, vamos a ir viendo y valorando la curva. Aunque ella revisa todos los sensores y la variación de los sensores, yo tengo acceso también a la plataforma y voy viendo también pues, cómo van cambiando esas lecturas de los sensores y qué información me va aportando. De manera que si el paciente no está citado presencialmente, pero vemos que ha habido un cambio, pues directamente vamos a hacer esa cita presencial para valorar necesidades diferentes a las que podamos abordar de forma telefónica. O incluso, si vemos que ha habido cambios importantes, pues hacemos esa derivación al cardiólogo especialista en insuficiencia cardíaca. ¿Qué hacemos en la consulta DIC cuando viene el paciente? Antes de la consulta revisamos esa historia clínica, la lectura de los sensores, los ingresos recientes. Una vez en consulta con el paciente, aprovechando que viene la analítica, hacemos una anamnesis. Buscamos esos factores precipitantes de descompensaciones con los que tenemos que trabajar continuamente. Valoramos los síntomas actuales. En la evaluación clínica se pasan unos test para ver el nivel de autocuidado y adherencia al tratamiento. La valoración multiparamétrica de la congestión es fundamental para el enfermero en insuficiencia cardíaca. Es lo que nos va a dibujar la congestión el nivel de congestión en el momento del paciente. Luego, pues bueno, se revisa el tratamiento médico, se establece el seguimiento a seguir y se resuelven dudas que pueda tener el paciente o cuidador. Y después nos encargamos de los registros, de la gestión de este seguimiento y de la gestión de casos, porque muchas veces nos hemos encontrado con pacientes que vienen y que esa alerta no tiene relación directa con la insuficiencia cardíaca, pero sí presenta un factor desencadenante de descompensación como una infección de orina, que en la anamnesis sale cuando, como buenos enfermeros, preguntas y rascas y hurgas, pues te lo encuentras, que hay algo que clínicamente parece que no es nada, pero va a ser un riesgo que ese paciente no trate esa infección. Hemos hecho gestión de casos con medicina, con atención primaria, con el médico de atención primaria o con la enfermera de atención primaria, de manera que gestionen esa patología y que den salida. Y así hemos evitado una descompensación y verdaderamente el paciente, observas la curva y haces un seguimiento telefónico, se soluciona y el paciente vuelve al umbral fuera de la curva. Con lo cual, pues bueno, tenemos que ser conscientes que mantener estos pacientes estables fuera del hospital es un enfoque que en la insuficiencia cardíaca tiene que estar en primera línea. Pues lograr esta estabilidad para los pacientes requiere este enfoque holístico, de manera que abordemos la enfermedad cardíaca subyacente, el manejo de las comorbilidades, aspectos sociales, psicológicos de la enfermedad y el manejo hemodinámico y hídrico, que no nos centramos solo en el aspecto cardíaco. El paciente de insuficiencia cardíaca es mucho paciente. En la valoración multiparamétrica de la congestión, vamos a intentar dibujarnos el paciente de la manera más correcta en cuanto a nivel de congestión a través de esa exploración física. Son pacientes que muchos de ellos están educados, ya hemos invertido mucho ellos y nosotros, para que el paciente aprenda a controlarse, a pesarse. Entonces tenemos como una progresión en sus valoraciones de sus constantes, aunque el peso no es muy fiable, porque el peso nos va a detectar ya una descompensación un poco más seria. Sí que es verdad que bueno, pues podemos detectar otras cosas a través de los cambios de la frecuencia cardíaca o de las tensiones y vamos a hacer hincapié en que sean muy exhaustivos en sus controles en casa para las posteriores llamadas o los posteriores controles valorar. Después en la consulta seguimos valorando pues, los signos y los síntomas, el nivel de edema, si presenta la ascitis, esa tos nocturna que a muchos pacientes les cuesta entender que puede tener relación con la congestión, la disnea, qué tipo de disnea, qué grado de disnea,
Sí, y también las ortopneas, aunque lo tenemos con el HeartLogic registrado, el paciente muchas veces define ortopnea, pero no sabe que tiene, que es falta de aire. Definen intranquilidad, pero tienes que saber preguntar un poco. Y con HeartLogic tenemos esa parte positiva que nos da un dato objetivo. No nos tenemos que fiar solo de la información que aporta el paciente. Nos vamos a fijar también en esa regurgitación yugular. Después, en la exploración más complementaria, pues las auscultaciones pulmonares, el electro, que también hacemos un registro de los electros que tenemos, de manera que vamos a ir acumulando información de los pacientes. Esa eco pulmonar y esa valoración de la cava inferior para ver qué nivel de congestión pulmonar y qué nivel de congestión vascular presenta el paciente. Las natriuresis, porque nuestros pacientes, muchos de ellos, ya registran sus diuresis, no todos, obviamente, sería una maravilla, pero muchos sí registran el nivel de diuresis cada 24 horas, entonces nos va a dar información también. Y luego valoramos todos los datos de laboratorio de su historia clínica para ver esa progresión en los marcadores, tanto el NT-proBNP como marcador de la enfermedad o los marcadores de congestión y los perfiles férricos, que muchas veces, claro, necesitamos estar siempre controlando y hacemos un registro de las analíticas y eso nos permite ver la evolución del paciente. De esta forma, pues las intervenciones están programadas asegurando un seguimiento y un correcto abordaje. Después, con los test que utilizamos la escala modificada de Morisky para ver el grado de adhesión al tratamiento y pasamos también la escala europea de autocuidado e insuficiencia cardíaca para ver qué nivel de autogestión de enfermedad tienen y aprovechar para ver pues, problemas en la dieta, en fluidos, respecto a su tratamiento farmacológico, nivel de actividad. Y de esta manera podemos detectar pues, necesidades y abordarlas. Aquí os presento un poco el resumen así preliminar de nuestra experiencia con el HeartLogic desde que empezamos a registrar, que empezamos en enero de 2023 hasta ahora. Hemos tenido 29 alertas, lo que supone una media de 2,5 alertas al mes. Entonces realmente no ha supuesto una carga de trabajo adicional y contando con que bueno, pues, el estudio Multisense determinaba que era muy baja las alertas inexplicables, pues también teníamos tranquilidad de pensar, vamos a activar esto y somos 4 manos, se nos va a comer. Pues no, la verdad es que ha sido muy, muy fácil de llevar. De estas 29 alertas, hemos conseguido gestionar 10 a distancia, han sido gestionadas con éxito, se han llevado bien. Las alertas sobre las que se actuó fueron 18 y 18 con las estrellitas es por el tema de que al inicio del seguimiento hubo errores en los registros en 8 casos y 2 de estas 8 fueron registros que se perdieron por vacaciones, por falta de personal. De todas las alertas sobre las que se actuó, son alertas justificadas, fueron relacionadas con eventos clínicos de interés, como por ejemplo transgresiones dietéticas, medicamentosas o cambios en el estilo de vida, pero no se diferenció entre pacientes que presentaban datos de IC en ese momento de los que no. Se actuó sobre todas, pero no hemos diferenciado cuántas sí, cuántas no. Después, el hecho de poder revisar en la plataforma Latitud el funcionamiento global del dispositivo y los eventos arrítmicos pues permitió otras intervenciones, como ha contado antes mi compañera, pues la paciente que se tuvo que hacer una ablación del nodo auriculoventricular o otro paciente que se tuvo que hacer una reprogramación del dispositivo. Luego, el refuerzo en 9 ocasiones, en 9 casos, tuvimos que hacer un refuerzo educativo sobre la IC y tratamiento y abordar el déficit en el autocuidado de estos pacientes y en 6 casos se tuvo que remitir a pacientes al hospital por causas distintas a IC. Respecto al tema de los eventos, tuvimos 3 descompensaciones por IC que se abordaron y se solucionaron a través del seguimiento y el protocolo estructurado que seguimos. No hubo ninguna, hasta ahora no ha habido ninguna hospitalización, perdón. No ha habido ninguna hospitalización por IC, no ha habido ninguna muerte relacionada con la insuficiencia cardíaca y sí que han habido 3 hospitalizaciones por otras causas y han sido causas de ingresos, en algunos casos han sido programados,
para corrección de patología de arritmias. Y luego ha habido una muerte por causa ajena a la insuficiencia cardíaca. Este es el resumen preliminar que tenemos ahora. Luego, con el tiempo y cuando acumulemos más pacientes, seguro que coincidimos más en porcentajes y tal con los estudios que avalan el HeartLogic. Respecto a los marcadores cardíacos, las alertas con valores con NT-proBNP más elevados requerían ajustes de tratamiento y presentaban clínica incipiente de IC, coincidiendo con lo que nos decía el estudio Multisense, en el que los pacientes en alerta con valores de NT-proBNP más elevados tenían más riesgo de hospitalización. Y es verdad que estos pacientes que están en la gráfica, los vemos aquí en el Excel en amarillo, presentaban casi en el 100% valores del marcador cardíaco elevados, menos en un caso que tenía un NT-proBNP de 156, pero presentaba clínica. Bueno, y otro caso que es justo el de debajo, que tenía un NT-proBNP elevado y no presentaba clínica durante el seguimiento. Pero en la inmensa mayoría de los casos, casi en el 100% de ellos, todos presentaban clínica y presentaban niveles elevados de marcadores cardíacos, confirmando un poco lo que nos dicen, lo que nos dicen las publicaciones, como por ejemplo en este caso que en el estudio RIGERT, el registro RIGERT, cuyo objetivo fue analizar la asociación entre las alertas y eventos clínicos y descubrir la implementación de un protocolo de telegestión en un registro multicéntrico. Bueno, pues este estudio nos describía que HeartLogic sí mostró una buena correlación con los eventos de descompensación por causa de insuficiencia cardíaca. Nos decía que los pacientes que están en alerta con valores de NT-proBNP superiores a 1000 son los que tienen más riesgo de esa descompensación por IC, que la gran mayoría de las alertas se podían resolver de forma telefónica y que las acciones más frecuentes habían sido el ajuste de tratamiento diurético. Un poco coincidiendo con lo que nos estamos observando, pues nos da mucha tranquilidad y nos anima a seguir, puesto que en 9 pacientes la intervención que hemos tenido que hacer ha sido un ajuste diurético y con el ajuste diurético resolvimos la alerta. Pues un poco venía a ser, o venimos a ver lo que nos dice la literatura, como en este estudio en el que hablaba de que los ajustes de tratamiento diurético provocados por alertas, pues nos dice que son seguros, y también hablaba de que el tratamiento descongestivo precoz mejora los resultados, que es la gráfica A, en la que veíamos que si utilizábamos un tratamiento descongestivo precoz, que es la línea azul oscura, vemos que la campana se hace más estrecha, con lo cual teníamos menos tiempo de alerta y más pronto se recuperaba el nivel de HeartLogic en los pacientes. Y después también nos decía este artículo que el uso de dosis altas de diurético resultaba más favorable, que es la gráfica B, es la de abajo, en la que en la línea roja describe una campana un poco más estrecha que la amarilla, que son los pacientes que han recibido dosis más altas y han salido antes de las alertas o han estado menos tiempo en alertas. Respecto a esto último, hay un poquito de controversia entre los médicos por el hecho de que el uso alto de diuréticos, pues bueno, puede estimular el sistema renina-angiotensina y la posibilidad de empeorar los resultados cardiovasculares a futuro, pero ahí nosotros poco más que decir. Pero con estos estudios pues sí que nos daban un poquito de seguridad y veíamos que verdaderamente, junto con nuestra experiencia, pues estábamos haciendo bien las cosas y HeartLogic nos ayudaba mucho y las directrices de la investigación a seguir tratando y trabajando con nuestros pacientes y evitando estas descompensaciones y estos ingresos por insuficiencia cardíaca. Respecto a la gestión de las alertas a distancia, 10 de las alertas fueron gestionadas a través de consulta telefónica, incluso algunas con ajuste de tratamiento, y se resolvieron de forma exitosa normal y el paciente salió de la alerta sin mayor complicación. Y buscando un poquito, pues en la bibliografía vemos otras publicaciones como estas que avalan un poco la experiencia que hemos tenido respecto a que
pues bueno, que no se observaban diferencias en las tasas de eventos entre la gestión de las alertas en el consultorio y en la gestión remota. Es la gráfica B, es la gráfica del centro. Y eso también, pues la verdad es que para nosotros es bastante satisfactorio, puesto que hay muchos pacientes que tienen complicado el desplazamiento y siendo que estamos en una fase de abordaje inicial por esta descompensación incipiente o esta retención de líquidos incipiente que se puede tratar de forma ambulatoria, les facilitamos mucho la vida, porque muchos son dependientes de cuidadores para el traslado, son pacientes que vienen de lejos, pues nosotros estamos en Alcira, pero tenemos un montón de población a la que asistimos y hay bastante distancia y muy poca comunicación en cuanto a transporte público, con lo cual el hecho de poder dar ese seguimiento y abordar esas situaciones a distancia también les aporta una calidad de vida y les gusta mucho que les podamos llamar y que les podamos seguir a distancia, se sienten muy seguros. Respecto a las hospitalizaciones, pues bueno, nos hace mucha ilusión ver que no hemos tenido ninguna hospitalización por causa de insuficiencia cardíaca. Es uno de los principales objetivos y el uso de HeartLogic está demostrado que favorece el evitar estas hospitalizaciones. Hemos tenido 3 hospitalizaciones por otras causas que no tenían nada que ver y un poco pues buscando también un poquito de información cuando empezamos a trabajar con esto, pues nos encontramos que un artículo como este que hablaba de un ensayo clínico en el que se hizo un seguimiento de pacientes a 1 año sin activar el HeartLogic y se mantuvo el seguimiento otro año más allá con el algoritmo de HeartLogic activado. Y los resultados fueron pues muy significativos, puesto que la reducción en hospitalizaciones había sido muy importante y la reducción también en los costes económicos en cuanto a inversión en salud. Con lo cual, pues bueno, esto nos ayuda a seguir y nos ayuda a pensar que HeartLogic es una buena herramienta, no supone una sobrecarga de trabajo, al contrario, nos ayuda mucho y, por supuesto, calidad de vida para nuestros pacientes. A futuro, desde la unidad de insuficiencia cardíaca, ¿qué podríamos decir? Pues que necesitamos este nurse team, o sea, que sea real. El trabajar con la unidad de arritmias para mí ha sido una experiencia, está siendo una experiencia positiva. De hecho, lo hablábamos antes de empezar, que los enfermeros de insuficiencia cardíaca tenemos que conocernos casi a todo Dios en el hospital, porque son pacientes que peregrinan mucho y necesitamos extender un poco estas redes y que más allá de las unidades específicas y especializadas de insuficiencia cardíaca, que crear estos referentes de insuficiencia cardíaca en primaria o hacer reales estas rutas asistenciales son necesarias para ese cribado del riesgo, para esa derivación precoz del tratamiento, porque muchos pacientes pueden beneficiarse de HeartLogic, pero otros muchos no van a tener la opción del HeartLogic. Y después, ¿qué diría? Pues que lograr este enfoque proactivo del manejo de la insuficiencia cardíaca centrado en el mantener la estabilidad del paciente y mantener a los pacientes fuera del hospital es ya un dogma para nosotros, o sea, tiene que ser la piedra angular de nuestro seguimiento. Un paciente descompensado da mucho más trabajo y sufre mucho más. Sea con HeartLogic, como una herramienta tan fantástica como esta, sea con CardioMEMS o sea con RED, que se siga investigando mucho, que se siga aportando información de manera que en un futuro corto, a corto plazo, sean recomendaciones oficiales y que nos pongan esas herramientas encima de la mesa, que no tengamos que ser nosotros los que estemos detrás de los de arriba diciendo que esto se tiene que usar porque esto nos ayuda a nosotros y a los pacientes. Y nada más, animar a que se pierda un poco el miedo de la carga de trabajo, de incluir algo más en las agendas de insuficiencia cardíaca, que está claro que somos 2 manos y media, pero no supone una carga de trabajo importante. Al contrario, un paciente descompensado es un paciente que necesita mucha más implicación profesional, mucho sufrimiento para la persona y, por supuesto, mucha carga económica. Así que vale la pena prevenir que curar siempre. Bueno, nada más que decir. Muchas gracias.
Para nosotros ha sido un placer poderos enseñar un poquito nuestra humilde experiencia. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotras, porque la verdad es que siempre nos enseñáis algo y qué bueno que la gente pueda ver lo que se hace en otras unidades, pues es muy, muy, muy reconfortable y se aprende mucho. Eh, si la gente quiere preguntar algo, os recuerdo que tenéis el chat para hacer las preguntas, pero yo sí que quería preguntaros una cosa. ¿Qué beneficios hay de trabajar conjuntamente? ¿Qué os aporta? Porque esto viene con otra pregunta que os voy a hacer. Hay muchos hospitales en los que no hay unidad de insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cómo harías, Mireia? Tú si te planteas que en tu hospital no tiene unidad de insuficiencia cardíaca, ¿tú cómo afrontarías esto? El uso del dispositivo. Sí, el manejo del HeartLogic, ¿cómo lo gestionarías? Porque claro, tú tienes el apoyo de que tú tienes una unidad de insuficiencia cardíaca, tú detectas algo y tú, en conjunto con tu compañera, bueno, pues citáis al paciente, lo revisáis, pero hay muchos hospitales en los que no hay unidad de insuficiencia cardíaca. Es cierto. ¿Cómo lo Mm, gestionaríais? ¿Cómo creéis que podéis? Porque yo sé que hay compañeras que están ahora mismo conectadas que no tienen unidad de insuficiencia cardíaca. Si ellas quisieran iniciarse en este manejo, en estos usos, ¿qué les diríais? Yo crearía un enlace con atención primaria, directamente desde la unidad de arritmias. Atención primaria puede atender muy bien esto. De hecho, en primaria, los médicos de atención primaria llevan mucho tiempo formándose en el diagnóstico y en el tratamiento y en el seguimiento de la insuficiencia cardíaca porque son pacientes que los tienen habitualmente en consulta. Todos no llegan a la unidad especializada y muchas veces cuando llegan tarde. Yo llevo un DEC y mis pacientes me llaman cuando detectan algo, cuando notan algo, pero obviamente dos manos no llegan a todos los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca en mi área y sí que yo creo que a través de primaria esto se puede gestionar muy bien. ¿Vosotros trabajáis en conjunto con primaria o no? ¿Lo gestionáis todo en el ámbito hospitalario? Lo gestionamos en ámbito hospitalario, primaria es un sueño. Para Es un sueño, pero sí conozco, por ejemplo, el área de Alcoy, que es un área donde la insuficiencia cardíaca trabaja muy bien, si tiene esa ruta asistencial creada, si tiene esos referentes en primaria y si tienen ese flujo de trabajo como hemos creado Laura y yo entre arritmias e insuficiencia cardíaca, pues ellos lo tienen extendido hacia primaria. Y es una maravilla cómo trabajan para los pacientes, sobre todo, sobre todo. Vale, o sea que vuestro planteamiento es que si no se puede contar con una unidad de insuficiencia cardíaca, lo que deberíamos de hacer es involucrar y enseñar, ¿no? a una enfermera de primaria para que ella, en conjunto en este caso con electrofisiología y arritmias, ¿no? lleven al paciente de una manera conjunta, ¿no? Si no, Sí, si no tuviéramos unidad, dice que lo normal y lo suyo sería que todo el mundo pudiera tener una unidad de insuficiencia cardíaca. Mm. sí. Sí, vamos, lo ideal sería que estuvieran las unidades, pero como bien has dicho, esto no cuenta todo el mundo con ello. Entonces, una forma, o sea, la vía que ha dicho mi compañera Mireia es la más válida y obviamente también, como hemos comentado, al final es formarse la propia unidad de arritmias en tomárselo como una alerta más y siempre cuando sea necesario ya derivar ese paciente, porque como hemos comentado en algunos casos no hace falta tampoco implicación, o sea que siempre pensamos el Herloche va a ser solo exclusivamente con insuficiencia cardíaca, pero hay muchas veces que lo podemos solventar como profesionales sanitarios, nosotros como enfermeras en cardiología podemos solventar el problema y una vez necesitemos ayuda, pues obviamente sí que necesitamos siempre de una herramienta que en el caso de no ser insuficiencia cardíaca, pues como ha dicho, atención primaria siempre trabajan muy, muy bien y vamos, y cara al paciente es lo ideal. Para manejar unos diuréticos de un paciente que estás viendo que presenta una clínica incipiente, el médico de atención primaria está ahí y los pacientes, todos llevan diuréticos, todos nuestros pacientes llevan diuréticos, con lo cual su médico de atención primaria está cansado de recetarle el diurético. Un régimen flexible de diurético, esto el médico de atención primaria lo hace y las enfermeras de atención primaria, sé seguro que muchas también. Si no, pueden. O sea, si no saben, pueden porque todas hemos estudiado enfermería y podemos. Totalmente, bueno, totalmente de acuerdo. No sé si hay alguna pregunta, alguien quiere preguntar alguna cosa. Bueno, os felicitan por el fantástico trabajo que estáis haciendo y bueno,
nos dan las gracias. Yo quiero preguntaros otra cosa. Habéis dicho que no hay sobrecarga de trabajo. Eh, yo sí que tenía, bueno, he trabajado con Gerlogic y bueno, es cierto que nosotros, nuestros pacientes, con la educación sanitaria que se les daba, no recibíamos muchas alertas. Entonces, bueno, corroboro que lo que decís, que no es una carga de trabajo que suponga un exceso, a la remota en este caso, ¿no? Porque, bueno, al final la gente lo que tiene miedo es que activando estos algoritmos nuestra carga de trabajo sea excesiva. Y, bueno, es verdad que muchas veces la educación al paciente es fundamental, creo que os doy la razón en eso, que si tú tienes a un paciente muy educado y bueno, pues en sus hábitos alimenticios, o con sus diuréticos y con su toma de medicación, no supone un extra. Mi pregunta es, ¿solo trabajáis con Gerlogic o trabajáis con alguna otra casa, como por ejemplo el Triage HF de Medtronic o con Biotronic también tiene su detección de descompensación cardíaca? Pues de momento solo con Gearlochi. Sí que, bueno, hace años cuando yo comencé la unidad de arritmias y tal, empezamos a trabajar con Medtronic, el Optivo, el que os he comentado al principio, y estuvimos llevando estudios y demás, pero lo que os comentaba no nos era muy válido porque la sobrecarga a nivel de revisión de alertas era muy numerosa y luego cuando te ponías a hacer ese análisis al paciente, pues muchas veces eran falsos positivos. Lo descartamos en su día, además desactivamos a todos los pacientes de Medtronic y fue eso hace un par de años cuando nos surgió la curiosidad de volver a empezar, gracias también a que, de que empezamos a trabajar juntas Mireia y yo, pero no nos hemos planteado aún el uso de otras casas. Sí que sería muy bien porque, claro, al final en nuestro hospital por lo menos tocamos todas las casas comerciales, o sea, trabajamos con las 5. No sé si somos el único hospital o no, pero bueno, trabajamos con las 5 casas. Entonces, claro, al final se reduce mucho el número de pacientes que tienen Gearlogic, aunque también negociando con la parte médica, pues intentamos que obviamente pacientes que vengan de la unidad solicitados por ellas lleven un Gearlogic, ya que estamos con el algoritmo porque se va a beneficiar. Entonces intentamos hacer ese cribado, pero en un futuro sí que sería interesante el incluir a lo mejor otras casas que ya se han pasado por nuestro hospital para intentar trabajar con ellos. Pero bueno, de momento solo con Boston. Pues nada, la gente os da las gracias, así que yo sin más, pues muchísimas gracias por por haber aceptado esta invitación a que nos presentéis vuestro trabajo y bueno, pues espero que a futuro nos presentéis unos resultados ya como has dicho, que se parezcan al Multisensi y que eso significará que es que ya tenéis muchísimos pacientes con Gerlogic. Así que nada, muchas gracias. No sé si queréis decir alguna cosa más. Nada, gracias. Nada, que muchas gracias por la asistencia y bueno, esperamos que haya sido útil, que es lo importante, y que comience a aplicarlos quien pueda, claro, obviamente, que se anime la gente. Pues nada, sin más, lo dejamos aquí y gracias a todos los asistentes y los participantes pues por haber estado aquí en esta webinar. Gracias a todos. Gracias. Adiós, buenas tardes. Hasta luego.